Seguimos con más acá en su programa República Informativa. Señores, la sentencia, señores, eso ha dado agua que beber, de beber. La sentencia del Tribunal Constitucional. Dice así: la sentencia del Tribunal Constitucional ha desatado una fuerte polémica nacional al validar que las relaciones sentimentales dentro de las instituciones militares y policiales están protegidas por el principio de igualdad, decisión que amplios sectores consideran como un exceso jurisdiccional. El análisis constitucional realizado por el tribunal ha sido catalogado como peligroso por ignorar un principio fundamental. Quienes ingresan voluntariamente a los cuerpos castrenses aceptan someterse a un régimen excepcional de disciplina, límites y responsabilidades que justifican ciertas restricciones. No se trata de discriminación por orientación sexual, algo que ocurre en el país, sino de preservar el orden interno y evitar conflictos especialmente sensibles cuando las relaciones involucran superiores y subordinados. Para los críticos, la decisión es innecesaria y riesgosa y debería ser rectificada. Si el tribunal no revisa su fallo, sostienen, corresponderá al Congreso restablecer el equilibrio normativo para garantizar la estabilidad, seguridad y disciplina dentro de las instituciones militares y policiales. Dice aquí. Bueno, este es otro tema. Bueno, bien, miren señores, los jueces del Tribunal Constitucional tienen que ser muy cautos a la hora de emitir una decisión. ¿Por qué? Primero porque el tribunal, no estamos hablando de cualquier tribunal, no estamos hablando de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de una decisión, sentencias que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en el ámbito nacional en materia de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Constitucional es el garante de la supremacía de la Constitución y también garante de la protección y la tutela de los derechos de las personas. Entonces, la parte infine del artículo 68 de la Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y todas las personas. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, deberían los jueces, los 13 jueces, verificar primero, o sea, tener en cuenta el impacto que causaría en la población y en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ¿qué pasa? Lo primero es que esta sentencia, que tiene 140 páginas, tiene 2 votos disidentes de la jueza Eunice Vázquez y la jueza Armi Ferrera, y tiene 3 votos concurrentes, ¿verdad? Esos votos concurrentes son votos que están a favor de la decisión, pero que han hecho reparo en algunos aspectos que ellos entienden que los jueces debieron manejar. Ahora bien, yo estoy 100% de acuerdo con el voto disidente de la jueza Eunice Vázquez y Armi Ferrera. ¿Por qué? Porque la ley 27804 de implementación del Código Procesal Penal derogó esas 2 leyes que tienen que ver con la policía y con los militares, que establecían las sanciones. De manera que esas leyes están obsoletas, son inaplicables. ¿Por qué? Porque esas leyes derogaron los tribunales militares y policiales. O sea, aquí solamente hay tribunales policiales y militares para el tema de las infracciones, o sea, para el tema disciplinario, pero no para pena privativa de libertad. Entonces, obviamente esta sentencia es desacertada, innecesaria y ha creado un gran problema jurídico, político y de jerarquía riesgoso, que abre una ventana peligrosa que cualquiera pudiera pensar que estamos hablando del tema de ideología de género. ¿Por qué? Porque miren, lo primero es que en algunos de los, considerando el Tribunal Constitucional, dice que hay discriminación y que se violenta el artículo 39, cosa que no es verdad.
Además que también el artículo 43 establece el derecho a la libre determinación y ellos lo alegan también. Y también el artículo 61 derecho al trabajo. Miren, lo primero es que a ningún ciudadano, hombre o mujer, se le limita la entrada a la Policía Nacional o a la Fuerza Armada por su orientación sexual. O sea que el derecho al trabajo está garantizado y el derecho a igualdad. Ahora bien, la persona, los militares y los policías están sujetos a un régimen de sujeción especial. ¿Por qué? Porque en la milicia, en los institutos K3 se debe primar que la jerarquía, el don de mando y la disciplina. Imaginémonos que un subordinado tiene relaciones internas con un superior. ¿Y dónde está la jerarquía? ¿Y dónde está el don de mando? ¿Y dónde está la regla? De manera que el Tribunal Constitucional lo primero que debió de hacer fue verificar que esta acción directa en inconstitucionalidad, como bien plantea la jueza Eunice Vázquez y Ami Ferrera, debió declararla inadmisible por falta de objeto. ¿Por qué? Porque esas dos leyes están derogadas. Es lo mismo, entonces, las leyes caen en obsolescencia por tres razones básicas. Primero, por desuso. Por ejemplo, el Código Penal actual establece la penalización y prisión para la vagancia, artículo 269, y para la mendicidad, artículo 274. Pero obviamente, esa es una ley de Cuauhtémoc Trujillo, ¿verdad? O sea, eso fue Cuauhtémoc Trujillo, un código viejísimo, y aquí todo el mundo sabe que a nadie se persigue por vagancia o por mendicidad. De manera que esos artículos del Código Penal, 269, 274, han entrado en desuso. ¿Por qué? Porque nadie le hace caso a eso. Eso es lo primero. El segundo elemento por lo cual una ley puede caer en obsolescencia es cuando el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional o cuando el Poder Legislativo deroga esas leyes, como ha pasado con esta gente. De manera que yo pienso que, y escribí un artículo en El Caribe, y voy a escribir otro artículo para el miércoles también sobre este tema. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se excedió en esta decisión que ha creado un gran problema. O sea, era innecesario. El Tribunal Constitucional ha buscado un problema y mucha gente dice, bueno, a lo mejor eso fue un tema político para desviar la atención con todo el tema del narcotráfico que está pasando en este gobierno. Pero lo cierto es que esta decisión es desafortunada e innecesaria. ¿Por qué? Porque el tribunal se abocó a conocer una acción directa en inconstitucionalidad sobre dos leyes que ya habían sido derogadas por la ley 27874. Entonces, para mí, esto va a crear un problema en las filas policiales y el Tribunal Constitucional debería de ir sobre esa sentencia y reconsiderar esta decisión. Y si no lo hace, entonces el Congreso Nacional debe establecer una ley que prohíba las relaciones de homosexuales en la fila de la Policía Nacional y los militares. ¿Por qué? Porque se va a tener que bajar la disciplina, de manera que el Tribunal Constitucional abre una ventana peligrosa que crea un gran problema en los institutos K13. ¿Por qué? Porque es una sentencia desafortunada que no debió nunca emitirla. Solamente debió verificar, primer elemento, que estas leyes han sido derogadas por la ley 27804 de implementación del Código Procesal Penal. Bueno, en otro tema que ya se nos está acabando el tiempo, dice que el problema de la sede no está en las cobranzas, sino en el salario que devengan sus gerentes. El desempeño de las 3 empresas distribuidoras de electricidad vuelve a quedar en evidencia tras revelarse que sus administradores reciben salarios privilegiados entre 660,000 a 828,000 pesos mensuales, muy por encima del promedio nacional y del propio presidente de la República, sin lograr avances en la reducción de pérdidas eléctricas. El caso de este es emblemático. Su gerente general, oigan bien, su gerente general pasó de ganar 575,000 pesos en 2020 a 828,000 más beneficios adicionales, mientras la empresa registró, oigan bien, un aumento de casi 8 puntos en pérdidas en los últimos 5 años. La situación se repite en Edesur,
en EDESUR y EDENORTE, que también muestran incrementos significativos en energía servida y no cobrada, pese a tener a ejecutivos con altos salarios y estructuras que no se reflejan en la eficiencia. En EDESUR, por ejemplo, el gerente general recibe 750,000 pesos desde la central termoeléctrica Punta Catalina, mientras la empresa elevó sus pérdidas de 23.9% a 31.6% desde el 2020. EDENORTE, por su parte, tampoco logra cobrar más del 74% de la energía distribuida, aunque las EDE han reducido su plantilla en más de 1,200 empleados desde el 2020, el gasto en personal y los gastos operativos continúan al alza, mientras las inversiones cayeron un 12% en el último año. El contraste entre salarios de lujo y resultados deficientes plantean serias dudas sobre la gestión y sostenibilidad del sistema eléctrico público. Señores, esto es increíble. Aquí los salarios siguen por las nubes, mientras la eficiencia de las EDES pues está en una situación crítica. Y lamentablemente, se les zafó el audio. Lamentablemente, pues tenemos que cargar con este sistema deficiente de la energía. Hasta la próxima, volvemos mañana.